¿Cuál es tu historia de al diablo con esto? ¿Renuncio? Me postulé para un puesto de contabilidad corporativa porque la contabilidad pública pagaba mucho menos y tenía muchas más horas. En la entrevista me dijeron que podía llegar entre las 8 y las 9 e irme entre las 4 y las 5, que no habría más noches largas ni tendría que trabajar los fines de semana, lo cual me pareció genial. Acepté el trabajo y en menos de 2 meses me di cuenta de que habían mentido descaradamente. Para empezar, no hubo absolutamente ninguna capacitación sobre sus procesos. Me dieron trabajo para 3 personas, sin ninguna orientación sobre cómo hacerlo. Mi gerente era tan disperso que nunca podía darme ayuda cuando se la pedía. Nadie hablaba durante 8 horas al día y era una cultura laboral increíblemente mala. Normalmente llegaba a las 8:30 y me iba a las 4:30, almorzando en mi escritorio. Un día llegué y me dijeron, «¿Cómo te vas tan temprano? Solo espero que trabajes desde casa». Luego, la semana siguiente, nos dijeron que teníamos que ir un día completo el sábado porque el lunes habíamos tenido libre por Año Nuevo. La gota que colmó el vaso fue cuando un día me fui a las 2:30 por una cita médica. Al día siguiente, mi gerente me llevó a una sala y me dijo que no tenía suficiente tiempo acumulado de vacaciones para hacer eso y que me iba a descontar el sueldo, en un puesto con salario fijo. Al día siguiente fui, le dije que esto no estaba funcionando y presenté mi renuncia con 2 semanas de aviso. En mi último día me dijo que podía irme a las 11:30, así que me fui. Cuando recibí mi último cheque, me descontó el resto de ese día. Por suerte, la reclutadora que me consiguió el trabajo me llamó para preguntar qué había pasado y fui completamente abierto y honesto con ella. Al parecer, ese gerente tiene una tasa de rotación muy alta para el puesto que yo tenía, y la reclutadora me dijo que el director financiero está considerando reemplazarlo. Estuve en el mismo puesto durante 2 años y estaba buscando activamente otros cargos dentro de la misma empresa. Mis jefes lo sabían, simplemente era momento de un cambio y de avanzar en mi carrera. Surgió una gran oportunidad y me ofrecieron el puesto. Sin embargo, mi liderazgo actual me bloqueó porque había recibido una promoción 6 meses antes. Esa promoción fue literalmente un correo automático que decía felicidades, ahora eres nivel 2 en lugar de nivel 1 porque había alcanzado mis objetivos de ventas y completado todas mis capacitaciones anuales. Literalmente un correo automatizado me impidió ascender y mis jefes dijeron que tenía que esperar otros 18 meses. Dejé esa empresa y me fui a un competidor haciendo lo mismo, con mejor salario y mucho más apoyo. Trabajaba en un puesto específico para una pequeña organización benéfica. Ya era un cargo bastante ocupado, pero luego, debido a cambios dentro de la empresa, mi puesto se volvió ridículo. Yo era el gerente senior encargada de los presupuestos y cuentas y actuaba como contadora, así que de repente tuve que enseñarme todo sobre la ley fiscal para organizaciones benéficas, lo cual no es nada fácil. Además, gestionaba marketing, medios, comunicaciones, implementación estratégica, una recepción y todo el servicio al cliente, una tienda física y en línea, a 10 miembros del personal, el cumplimiento legal incluyendo seguros y protección de datos, salud y seguridad, recursos humanos, reportes y auditorías de fin de año, preparar documentos y asistir a reuniones de fideicomisarios, compras, además de reuniones generales. Al punto de que mi trabajo ya no tenía nada que ver con mi descripción original. Aún con todas esas responsabilidades extra, mi jefe seguía esperando que tuviera tiempo para hacer todo con un nivel altísimo y no podía entender que hubiera alguna razón para sentirme sobrepasada que no fuera simplemente que yo era una inútil. Qué curioso que todos ahí también se quejaran de estar sobrecargados y que en un momento el personal iba a acudir a la junta de fideicomisarios para ver si podían reemplazarlo. Siempre era culpa de los demás. Me sentó en mi reunión de evaluación tras 12 meses de prueba y dijo que no lo estaba haciendo lo suficientemente bien para que me dieran el puesto de forma permanente, así que quería extender mi periodo de prueba 3 meses más, tiempo en el que debía ver mejoras, y me preguntó en qué creía que necesitaba mejorar. Le dije que llevaba meses diciéndole que necesitaba para mejorar, que él tomara en serio el hecho de que todos estábamos sobrecargados y que sus expectativas de lo que un ser humano podía lograr eran ridículas. En el mejor de los casos, algo que claramente nunca iba a pasar, así que renuncié. Él dijo que no quería eso, yo respondí que sí, y simplemente renuncié. Lo había estado pensando desde hacía tiempo, pero eso me empujó al límite. Una parte de mí quería quedarme, asistir a la audiencia de prueba y contarle a todos en recursos humanos cómo era realmente, pero estaba tan harta de todo que no lo hice. La mejor decisión de mi vida. Ahora tengo un trabajo increíble que amo, en otra organización benéfica que realmente valora lo que hago, y se siente genial. Estaba haciendo voluntariado los fines de semana en una tienda benéfica local.
Resulta que la mayoría de los voluntarios no remunerados eran obligados a ir por programas para solicitantes de empleo, servicio comunitario o algo similar. Tenían que presentarse para poder cobrar sus ayudas sociales, etc. Yo llevaba allí unos 6 meses, a veces era un trabajo duro moviendo sofás por la tienda, subiendo y bajando 3 pisos. Era un día soleado y estaba en mi descanso para almorzar, sentado en un sofá junto a las puertas del muelle de carga, con vista a un estacionamiento público, comiendo un sándwich con los pies apoyados en la baranda. De repente, aparece una mujer que nunca había visto antes, moviendo el dedo como si yo fuera un niño travieso, y gritándome con un tono asqueroso: «Levántate, joven, ¿cómo te atreves?». Siguió despotricando. Yo pensaba: ¿quién demonios es esta? Que se joda. Me levanté despacio y entré. Resulta que era la gerente de zona. Me enfadó tanto. No tenía problema con lo que estaba pidiendo, posiblemente no daba buena imagen, pero me molestó profundamente la forma en que me habló. Creo que pensó que yo era uno de esos obligados a ir que tienen que aguantar abusos sin protestar para poder seguir cobrando. Algunos clientes de la tienda oyeron cómo me habló y me dieron la razón, así que supe que no estaba loco. Le dije que podía meterse mi voluntariado donde quisiera y me largué de ahí. Nunca volví. Me hizo pensar por qué debía regalar mi tiempo libre para ayudar a este imbécil con un sueldo altísimo a cumplir sus objetivos. Dudo mucho que tuviera un mínimo de espíritu solidario. Escribí una carta de queja de 2 páginas para la oficina central, pero nunca la envié. Un poco me arrepiento de eso. Mi esposa tiene una historia así. Su jefe de repente se obsesionó con traer a la mayor cantidad posible de gente nueva. Curiosamente, parecía olvidar retener a los trabajadores que ya tenía. Muchos, como mi esposa, ya tenían mucha experiencia a esa altura. Pensarías que serían considerados los empleados más valiosos del grupo. Mi esposa se había acomodado en un buen horario de lunes a viernes, con un turno agradable, de 10 a 17. De repente, su jefe la llamó a una reunión y le dijo: «La mayoría de los nuevos empleados no puede trabajar por la noche ni los fines de semana por temas personales. Necesito que cambies a un horario de 13 a 21 y trabajes los sábados». Mi esposa se quedó desconcertada y respondió: «Cuando me contrataste, te dije que tenía compromisos en las noches y los fines de semana, y que solo podía trabajar dentro de ese horario». El jefe se puso muy serio y dijo: «Escucha, creo que he sido más que generoso y considerado con tus necesidades de horario. Creo que ya es hora de que nos muestres un poco de esa misma flexibilidad». Mi esposa empezó a llorar de inmediato y regresó furiosa a su escritorio. Me llamó y dijo que pensaba que debía renunciar, pero quería asegurarse de que no estaba loca. Después de escuchar lo que pasó, le dije que ese jefe se podía ir al demonio y que no mirara atrás. Agarró su botella de agua gratuita y nunca volvió. Trabajé más de un año para una empresa contratada para hacer entregas para Amazon. Las camionetas que nos daban estaban en un estado terrible y no tenían nada para enfrentar el clima invernal. Trabajé con la empresa durante su primer invierno, lo que significaba deslizarme por toda la carretera cuando había hielo y quedarme atascado cada vez que nevaba. Nunca tuve un accidente grave, aunque sí tuve 2 o 3 sustos donde solo hubo daños menores en la camioneta. Decidí aguantar hasta el verano, cuando el clima obviamente era mucho mejor. Todo el verano nos prometieron que llegarían camionetas nuevas y mejores. Llegó septiembre, nada. Octubre, nada. Noviembre, nada. Ese mes cayó la primera nevada importante. Regresé de mi ruta y de inmediato presenté mi renuncia. Mi jefa me dijo que para fin de año llegarían las nuevas camionetas. Le dije que estaba bien y me fui. Mi primer trabajo fue en un pequeño local de barbacoa con servicio para autos. Era mi día libre. La gerente me llamó a las 8:30 de la mañana, 30 minutos antes de abrir, diciendo que no se sentía bien y que necesitaba que abriera el negocio. Fui corriendo y terminé trabajando todo el día. A las 5 de la tarde llegaron la gerente y el dueño del lugar, con quien ella estaba saliendo. Habían estado en la feria todo el día y se olvidaron por completo de la mentira de que ella estaba enferma. Me mordí la lengua y pregunté si podía irme a casa. Me dijeron que no y me retuvieron hasta el cierre, 9 de la noche. A las 9 de la noche me quité la camiseta, les entregué las llaves y les dije hoy fue mi último día mientras salía por la puerta sin camisa. Lo mejor fue que al llegar a casa, mi papá estaba furioso porque había renunciado. Le conté lo que hicieron y le dije que no ganaba suficiente dinero. Vio mis recibos de sueldo y se dio cuenta de que no me habían estado pagando las horas extra en todo el tiempo que trabajé ahí. Me hizo volver para exigir el pago de esas horas. Cuando entré con los recibos, la gerente se puso a llorar y me dio dinero en efectivo de la caja para cubrir las horas extra y algo más. Al día siguiente me llamaron para asegurarse de que no los iba a denunciar ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales.
Yo no lo hice, pero mi papá sí. Tenía 20 años y llevaba un poco más de un año trabajando en un centro de llamadas. Me ascendieron a asistente de gerente con una nueva estructura de compensación que era idéntica a la del otro asistente de gerente. Básicamente recibías tu salario, un porcentaje muy pequeño de los ingresos totales de la oficina y luego un 10% de tus propias ventas cuando trabajabas al teléfono. Mi gerente directo y el supervisor de la oficina me dieron esto sin confirmarlo con el gerente regional, que estaba de vacaciones por 2 meses en República Dominicana. Cuando recibí mi primer cheque tras el ascenso, no incluía el bono. Me dijeron que pronto lo corregirían. Cuando recibí el segundo cheque tras el ascenso, tampoco tenía el bono y me dijeron que pronto lo corregirían. Cuando recibí el tercer cheque tras el ascenso, seguía sin el bono y me dijeron que teníamos que esperar a que regresara el gerente regional para autorizarlo. Me pagaban semanalmente y trabajé otras 4 semanas con la promesa de que me darían todo el retroactivo cuando el gerente regional volviera. El problema fue que yo vendí mucho más que el otro gerente de oficina. El pago atrasado había crecido tanto que, cuando el gerente regional regresó, cuestionó por qué el gerente de oficina me había dado esa estructura, ya que consideraba que era demasiado dinero. En mi siguiente cheque no había suma retroactiva y me dijeron que estaban resolviendo una nueva estructura. En mi siguiente turno me quedé en casa y recibí una llamada desesperada del gerente de oficina preguntando por qué no estaba trabajando. Le dije que no podía permitirme ir a trabajar. Me preguntó por qué no podía. Porque me han estado estafando durante 2 meses. Llámame cuando tengas mi dinero o no me llames. Nunca me pagaron. Trabajé en una empresa durante 11 años. Mi jefe y yo éramos responsables de generar todos los informes estatales y federales. Era una compañía que poseía varias universidades privadas con fines de lucro, así que los reportes eran increíblemente complejos. Nunca perdí un plazo y siempre recibí excelentes comentarios de auditores, otros departamentos e incluso de los dueños de la empresa. Había un informe en particular que se aproximaba, pero existía la posibilidad de que Betsy DeVos lo eliminara antes de su fecha límite, lo que significaría que no tendríamos que hacerlo. Este informe requería que obtuviera datos históricos de todas las universidades que poseían y los compilara en perfiles estudiantiles. Ante la posibilidad de que lo eliminaran, mi jefe no me dio ningún recurso para supervisar la creación del reporte. Lo que lo hizo peor fue que 2 de las universidades usaban bases de datos sin licencia ni soporte para almacenar la información de los estudiantes, una de ellas ni siquiera podía intentar recrearla en SQL, así que tenía que hacer volcados a Excel y luego importarlos a SQL. Para empeorar más, los distintos departamentos de esas universidades decidieron que necesitaban acceso a las tablas de la base de datos y empezaron a usarlas para sus propios fines. Para esas 2 universidades, ni siquiera estaba en posición de decir en qué programa estaban matriculados los estudiantes o cuáles eran sus cursos sin consultar archivos en papel. Ambas universidades estaban en otro estado al mío. Tuve entre 1 y 2 reuniones diarias para discutir el progreso y los métodos que usaba para compilar los datos durante más de 4 meses. Pedí ayuda en cada reunión. Me dijeron que me ayudarían. Me dijeron que pondrían recursos a mi disposición. Nunca ocurrió. Empezaron a excluirme de las reuniones por mis frecuentes explosiones de enojo por no recibir apoyo. Aumenté unos 14 kilogramos por comer por estrés y empecé a tener ataques de pánico. Finalmente tuve una reunión directa con el dueño y el director ejecutivo. Me pidieron detalles del proyecto y quedaron impactados cuando les dije que ni de cerca cumpliría el plazo actual ni ninguno extendido. Llamaron de inmediato a mi jefe, Greg, y exigieron respuestas. Greg me echó la culpa de inmediato, diciendo que no sabía que estaba tan atrasado y que pensó que podía manejarlo solo porque yo le había dicho que podía. Entré a mi correo del trabajo desde el teléfono y comencé a reenviar correos tanto al dueño como al director ejecutivo. Le dije a mi jefe que se fuera al carajo delante de todos y me fui. Cuando llegué a casa, le conté a mi esposa y ella terminó redactando mi carta de renuncia, que entregué esa misma noche. Trabajo de medio tiempo con salario mínimo en un restaurante de Philly cheesesteaks en un pequeño centro comercial, mientras trataba de juntar dinero antes de unas vacaciones. Cociné durante 2 días mientras mi jefe Stavros me gritaba porque tardaba mucho, usaba demasiada carne y por no dejar que el vapor me cocinara la piel de los brazos. Aparentemente él no sentía dolor y demostraba cuánto le importaban sus quemaduras, así que, naturalmente, yo también debía tener esa tolerancia al dolor. Soporté eso hasta el tercer día. Cuando marqué mi entrada, me dio una pala y me dijo que limpiara el contenedor de basura. Estaba lleno de larvas, al punto que todo el montón de porquería alrededor del contenedor se retorcía y movía como un solo organismo gigante. Volví adentro, le entregué la pala y le dije que no iba a hacer eso. Se volvió loco y gritó mucho.
pero para mí era un no rotundo. Me disculpé con el resto del equipo que trabajaba ese día y me fui. Que se jodiera eso. Desde entonces me he preguntado cuánto dinero necesitaría para haberme puesto a limpiar ese asco. Quizá $500 en efectivo, sin declarar. Probablemente $1000 para hacerlo con gusto. Pero $5 la hora en dinero de 1998, definitivamente no lo valían. Trabajaba en Dollar General, una tienda de descuento. En ese momento tenía unos 5 meses de embarazo y sufría mucho dolor en el coxis. Normalmente trabajaba acomodando la mercadería porque, aunque estaba embarazada, seguía siendo la más eficiente en eso. En algún punto, mi gerente tuvo un accidente de auto grave y no pudo volver al trabajo por varios meses. Eso básicamente hizo que nuestra subgerente quedara como gerente. Dollar General hace inventario una vez al año en cada tienda y es un infierno. Lo único bueno es que esa semana no llega camión, así que no hay mercadería que acomodar. Lo malo es que la semana siguiente llega un camión enorme. Pasamos el inventario y la semana siguiente llegó el camión gigante, como era de esperarse. Yo terminé teniendo un conflicto de horarios por una cita médica y no pude ir durante el día un jueves para acomodar la mercadería, pero podía ir esa noche u otro día. En lugar de dejarme hacerlo, la subgerente simplemente me sacó por completo del horario y no puso a nadie en mi lugar. Justo cuando teníamos el camión más grande del año. Era bastante obvio que lo hacía por pura maldad, así que llamé al gerente llorando a mares porque no era la primera vez que pasaba algo así. ¿Sabes quién terminó siendo regañada? Yo. Estaba embarazada de 5 meses, acomodando mercadería aunque me dolía muchísimo hacerlo, era la trabajadora más dedicada que tenían y la subgerente estaba actuando por capricho. Así que me harté, marqué mi salida para el almuerzo ese mismo día y nunca volví. Cuando era estudiante trabajaba como repartidor en Pizza Hut, en un lugar horrible de Virginia. Tenían esta política estúpida donde elegían a un repartidor por noche para que lavara todos los platos. Te decían que los hicieras entre entregas, pero eso era imposible cuando no paraban de llegar pedidos. Se suponía que los demás debían ayudar durante la noche, pero por supuesto nadie lo hacía. Terminé con unas 3 horas de platos para lavar alrededor de la 1 de la mañana. Al día siguiente tenía 2 exámenes finales y además estaba pasando por problemas familiares muy serios. Me frustré tanto que simplemente me fui, manejé hasta mi casa y tuve una crisis nerviosa total por todo el estrés acumulado. No le dije nada a nadie, nunca volví. Hasta el día de hoy me siento absolutamente terrible por haber dejado a la gerente con todo ese trabajo, aunque en realidad era bastante desagradable. Aún así, me da vergüenza haber abandonado un trabajo duro en lugar de afrontarlo. Yo solía trabajar en Toys R Us. En verano, era bastante común que la gente comprara esos grandes juegos de madera para el jardín, con columpios y una pequeña fortaleza para los niños. El problema era que la caja era tan grande que ni siquiera una camioneta enorme podía cargarla. Literalmente había que alquilar un camión para llevársela, así que era habitual que abriéramos la caja, sacáramos todo el contenido, el cliente hiciera 2 o 3 viajes a su casa y así lograra llevárselo por completo. Bueno, uno de nuestros empleados tuvo la brillante idea de dejar la caja perfectamente alineada con las demás cajas. Tienes que entender que estas cajas medían como 1 metro de ancho y entre 2 y 2,5 metros de alto. Podías caminar dentro sin problema. En lugar de desechar la caja, lo cual ya era todo un trabajo, este empleado volvió a cerrarla y la dejó allí, para luego regresar con montones de libros de la sección infantil, sillones de espuma para niños y algo de golosinas del sector de cumpleaños. Este tipo se sentaba ahí durante buena parte de su turno a comer dulces, leer libros para niños y dormir. Probablemente hizo eso por algunas semanas. Finalmente, un día la gerente lo llamó a su oficina. Estaba furiosa. Le gritaba que nunca estaba en su lugar, que se iba a su casa durante el turno y volvía más tarde, que lo iba a despedir a menos que pudiera probar que había estado en la tienda. Bueno, como un tipo presumido que sabía que ya estaba acabado pero que técnicamente podía demostrar que sí estaba ahí, decidió irse en una explosión de gloria y llevó a la gerente y a los demás jefes a su escondite, que había bautizado como Fortaleza de Kid, aunque su nombre era Scar, así que nunca entendí eso. Como tuve la suerte de estar ahí, puedo contarte con total claridad lo que pasó después. Scar abrió la puerta de la fortaleza y por dentro parecía un refugio de vagabundos, con un montón de mercancía y envoltorios de comida. El rostro de la gerente se puso rojo, y justo cuando estaba por entrar, Scar levantó la mano para detenerla y, en el mejor gesto no verbal de al diablo con esto, renuncio de la historia, señaló el cartel que había escrito con crayones que decía prohibido el paso a chicas. Casi me hago encima de la risa.
Lo despidieron de inmediato, y mientras salía tenía la sonrisa más descarada que he visto en mi vida. Trabajé como cajera en una pequeña cadena de farmacias por un breve tiempo en 2006. Como yo era muy tranquila, me pusieron a trabajar con la tipa más desagradable que tenían porque, claro, ¿para qué despedir a alguien cuando puedes simplemente ignorar el problema y pasárselo a otro? Durante meses me tuvo haciendo sus mandados personales. Me exigía que cobrara sus cheques, que le recogiera la cena. Incluso intentó que le comprara el desayuno camino al trabajo. Un día, al comenzar nuestro turno, me mandó a comprarle la cena. No compré nada para mí porque siempre comía a mitad del turno y me negué a alterar ese único descanso que tenía por ella. Cuando llegó el momento de buscar mi propia comida, se negó. Dijo que el descanso que había tomado justo después de marcar mi entrada para traerle su cena también contaba como mi pausa. Finalmente cedió y dijo que si quería buscar mi comida podía marcar mi salida, aunque siempre me habían dicho que no tendría que hacerlo, que siempre me pagarían mis 15 minutos de descanso. Estaba tan malditamente furiosa que llamé a mi mamá y le dije que quería renunciar. Odiaba ese trabajo, odiaba a esa bruja, mi jefe era casi tan malo como ella, quería salir de ahí. Mi mamá dijo, entonces renuncia. Le pregunté, ¿te refieres ahora mismo o con preaviso? Y ella dijo, al carajo, eres joven, es un trabajo de mierda para mantenerte ocupada antes de la universidad, no es tu vida, renuncia. Así que lo hice. Mi mamá estaba tan enojada que dijo que iría para allá también. Llegó, se acercó directo a mi supervisora y le dijo, mi hija no necesita este trabajo basura ni tu actitud, se va y nos fuimos juntas. La dejó sola a mitad del turno, como a las 7 de la tarde, sin personal dispuesto a cubrir, así que estoy bastante segura de que el jefe tuvo que levantarse de su trasero y ponerse a atender como cajero él mismo. Trabajé en un restaurante en Christchurch, donde, por el terremoto, hay pocas oportunidades de trabajo fuera de la construcción. La dueña quería que llegáramos media hora antes del turno, ya uniformados, y trabajáramos hasta la hora asignada para recién ahí marcar la entrada. Era un turno partido, y quería que hiciéramos lo mismo en la segunda mitad del turno. Al final del día nos daba hasta las 10 para limpiar y terminar, y ella nos marcaba la salida a las 10 antes de irse. Recibíamos órdenes pasadas las 10:30. A la mañana siguiente llegué 30 minutos antes de mi turno y el jefe de cocina entró corriendo por la puerta. Me preguntó si la dueña ya estaba ahí. Le dije que no. Se sintió aliviado porque ella no se enteraría. 30 minutos después lo vi marcar su entrada. Pensé al diablo con esto y a mitad del turno fui con ella y le dije que renunciaba. Se sorprendió y, para mi sorpresa, se mostró afectada. Le expliqué que no iba a trabajar 2 horas gratis todos los días. Ella dijo que estaba segura de que las puertas se cerraron a las 10 la noche anterior. Así que le mostré el recibo con 5 órdenes que habían entrado entre las 10 y las 11. Dijo que estaba impactada y sorprendida, y me pidió que me quedara. Le dije que esto no había funcionado. Para ser justos con ella, me pagó el día completo y el día anterior, incluyendo esas 2 horas, y dijo que no estaba ahí para estafar a nadie. Pero el problema, creo yo, era que nadie se le enfrentaba. Con tan pocos restaurantes en Christchurch, supongo que el personal simplemente aguantaba y aceptaba. Comencé mi primer trabajo a los 15 años lavando platos en el nuevo restaurante coreano de la familia de un amigo. Eran mis vecinos. Mi jornada típica era de 4 de la tarde a 9 de la noche, según el reloj. Después se esperaba que me quedara para ayudar a cerrar el local y, en lugar de pagarme por esas 3 horas extra, me daban una comida como compensación. Siendo justos, hay leyes que prohíben que los menores trabajen tantas horas o tan tarde y, sinceramente, no me importaba mucho porque la comida era increíble. Después de aproximadamente un año, ya con 16 años, y debido a que había poco personal de salón, se esperaba que trabajara como camarero y ayudante mientras lavaba platos. Me parecía bien, ya estaba cansado de lo mismo de siempre. Así que fui entre semana para comenzar el entrenamiento y, como ya conocía el menú y demás, no estaba siguiendo a nadie, simplemente estaba solo improvisando. Cometí un error, como no recordar si era sopa o ensalada, así que subí a preguntar y cuando volví con la respuesta mi gerente me insultó por no tomarlo lo suficientemente en serio. Bueno, pasaron un par de meses y seguía atendiendo mesas y lavando platos mientras mi gerente me controlaba en todo momento. Un fin de semana hubo un desfile de Mardi Gras en el centro, donde estaba el restaurante, así que sería fácilmente uno de nuestros días más ocupados del año. Mi horario era de 4 de la tarde a 10 de la noche, pero me pidieron que fuera esa mañana como a las 8. 1 o 2 horas después, había una montaña de platos que debía mantener al día mientras también atendía mesas. Mi gerente entró a la cocina y el diálogo fue así: Laipe,
qué estás haciendo? Lavando platos. Ve a preguntar a la mesa 6 si necesitan más bebidas. Sí, señora. Salí de la cocina hacia el frente del local con ella siguiéndome de cerca y levanté la jarra de agua. Mientras la tomaba, me preguntó, ¿acaso sabes lo que estás haciendo? En ese punto ya estaba bastante harto y respondí amablemente, sí, sé cómo servir agua. No le gustó y me dijo que necesitaba mirarla con respeto y que si no me gustaba ahí, simplemente me fuera. Así que los dejé con montañas de platos sucios y clientes sedientos. Hazte valer. Después de tomarme unos días libres en el trabajo mientras operaban a mi padre para quitarle un tumor cerebral, y aún así revisar correos electrónicos y participar en llamadas desde el hospital, mi jefa me asignó un nuevo proyecto. Un jueves por la tarde me dio plazo hasta el lunes por la mañana para entregar un trabajo que tomaría entre 6 y 8 días completar. Trabajé 16 horas diarias para terminarlo. Cuando nos reunimos el lunes me preguntó cómo estuvo mi fin de semana. Trabajé todo el fin de semana. Luego preguntó si había podido visitar a mi padre en el hospital. No tuve oportunidad porque trabajé todo el fin de semana. Un par de semanas después me llamó a una reunión y dijo, siento que estabas resentido porque tuviste que trabajar y creo que yo me porté muy bien cuando tu papá estaba enfermo, quizás solo estás cansado. También hacía comentarios cuando me iba de la oficina a la hora exacta, no antes, a tiempo. Es genial que simplemente te levantes y te vayas cuando termina tu jornada, o sea, yo tengo que irme porque tengo una hija, pero tú no tienes hijos y simplemente te vas al final del día. Sí, imbécil, no vivo aquí. No me voy a casa a sentarme en un cuarto oscuro a contar las horas hasta volver. Tampoco estoy curando el cáncer, nada de lo que hacemos aquí le importa a nadie fuera de este lugar. Te doy el 100% cuando estoy aquí, pero cuando termina mi día, se terminó. Ya no trabajo ahí.